¿Tienes dificultad para relacionarte con los demás o para expresar tus sentimientos? ¿Te has dejado de alimentar para parecerte a algún modelo y así sentirte aceptada? ¿Tiendes a la depresión? ¿Te da miedo interesarte en algún proyecto por temor a fracasar? ¿Dejas que te maltraten para evitar el rechazo? ¿Te atormenta algún suceso de tu pasado? Si respondiste afirmativamente a mis preguntas, es muy probable que estés sufriendo de baja autoestima y hoy precisamente trataremos sobre cómo superar la baja autoestima. Mi gente, bienvenidos. Todos en algún momento hemos escuchado la frase "es mejor estar solo que mal acompañado", y esta por supuesto que es propia de personas que poseen una buena autoestima. Pero sucede lo contrario en alguien con una baja autoestima, porque la falta de confianza y la inseguridad le producen pánico ante la posibilidad de la soledad. Es por eso que se les hace tan difícil romper con una relación tormentosa de pareja, salirse de un trabajo o dejar atrás a una amistad complicada. La persona con baja autoestima siempre está buscando la aceptación de los demás, porque no se acepta y solo se siente bien si los demás le quieren. Por eso permiten hasta el maltrato, sin disentir por temor a expresarse y a mostrarse tal y como son por miedo a ser rechazados. Mi gente, es preciso aprender a conocer y a aceptar nuestros defectos o lo que no nos guste de nosotros. No a resignarnos, sino a aceptarnos, porque la resignación es diferente de la aceptación. La resignación produce sentimiento de frustración. Esto se produce cuando uno no se hace valer, aunque todo esto puede cambiar cuando nos hacemos conscientes de ello, o sea, de nuestra dignidad, y se aprende a convivir con uno mismo para conocerse mejor, aprender a valorarse y a valorar los propios logros sin pretender que alguien los acepte. Aunque sí es importante para ello relacionarnos con personas que nos valoren y nos quieran como somos, sin buscar cambiar nuestra personalidad ni nuestra actitud, sin idealizar a nadie, porque cuando idealizamos estamos dando prioridad sobre nosotros, lo cual contribuye a que nos baje la autoestima, porque una vez que nos fallan, entonces nos frustramos. Por eso no te olvides nunca de que todos tenemos virtudes y defectos y de que en la vida ninguno debería de ocupar un lugar por encima del otro. Algo a tener en cuenta también sería aprender a disfrutar de las relaciones, pero desde la independencia y, por qué no, también desde la soledad, para valorarnos más, además de valorar los momentos que compartimos con los otros. Saber aceptarse es primordial para mejorar nuestra autoestima. Por eso tenemos que actuar sobre lo que pensamos, para sustituir los pensamientos negativos por pensamientos positivos. También actuar sobre lo que sentimos, estas son las emociones y sentimientos sobre nosotros. Además de actuar sobre lo que hacemos, que es el comportamiento que me provoca sentimientos negativos. Y yo te propongo que te aceptes tal y como eres. No te compares, porque cada persona es única e irrepetible. Las personas que se comparan continuamente tienden a sentirse inferiores. Por eso, ámate con todo lo que tienes, con tus virtudes y con tus defectos. Pero no dejes de ponerte metas para mejorarte. Recuerda que tus metas deben ser reales, medibles y alcanzables. Esto te permitirá sentirte bien y a la vez cambiar los aspectos que no te agradan de tu vida. Si no lo haces, te crearás una falsa idea de aceptación y la frustración te inundará. Evita el perfeccionismo. De lo contrario, nunca estarás conforme con tus logros, además de que el exceso de perfeccionismo también lleva a la frustración. No generalices, porque eso te predispone si algo te sale mal y podrías rechazar nuevos retos. No idealices a nadie, porque te podría llevar a pensar que no mereces a esa persona, y si la priorizas, tu autoestima bajará. Aprende a vivir contigo, ama tu cuerpo, lo que puedas cambiar, cámbialo, y lo que no, acéptalo y ámalo también. Si te sientes feo o bajito, tu modo de actuar hará que los demás te vean igual. Si te sientes bien contigo, quienes te rodeen lo notarán enseguida. Aprende a perdonarte por lo que hiciste mal o por lo que dejaste de hacer. Acepta tu historia personal, mírala de frente y abrázala.
porque también es única. Eso te subirá la autoestima. Evita la crítica destructiva porque estarás vendiendo una imagen negativa sobre ti. Recuerda decir que no cuando sea necesario. Para ello, valora primero tus motivaciones y no dejes a un lado tus planes, tus necesidades o tus prioridades. Y por último, recuerda que tú eres tú y decides por ti mismo. Los demás no pueden decidir por ti. Como adulto, tienes que tener la independencia emocional necesaria para decidir por tu propia vida, valorar tus planes y ponerlos en práctica sin permitir que nadie cercene tu libertad al tomar tus decisiones. Y terminamos por hoy, mi gente. Si te gustó este video, regálame un me gusta o un like. Si no te has suscrito y te gustan estos temas sobre el bienestar, suscríbete. Y recuerda activar la campana de notificaciones, además de compartirlo con tus amigos. Te deseo una feliz semana y una buena vida. Recuerda que me interesas y que te quiero mucho. Un abrazo. Amor.